Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre las proporciones del rostro humano. Bueno, estas proporciones las vamos a hablar eh, para un rostro de un adulto, ¿no? Digamos que ya en un niño o según la edad, pues van a variar bastante. Digamos que estamos hablando en cuanto a las proporciones de un rostro de un adulto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar, lo voy a explicar así lentamente. Vamos a decir que esta línea que trabajo acá es la totalidad del cráneo, ¿sí? Lo que es hueso. Bueno, entonces le voy a dar un pequeño espacio acá, ya voy a ir explicando qué es cada cosa, ¿cierto? Un pequeño espacio. Y de acá hasta acá lo voy a dividir en tres partes iguales, ¿cierto? Entonces en tercios. Entonces vamos a sacar acá unas líneas para poderles explicar qué es cada cosa. ¿Sí? Hacia abajo más o menos lo dimos en tres partes iguales. Vamos a trazar un círculo, vamos a empezar a construir acá un círculo, ¿cierto? Entonces recuerden lo que yo siempre les hablaba, digamos en anteriores tutoriales, de tratar de ir siempre de lo general a lo específico, construir nuestro conjunto. En este caso nuestro conjunto es cómo vamos a dibujar un cráneo, ¿cierto? Cómo vamos a dibujar el conjunto para poder llevar a cabo nuestro rostro, ¿sí? Entonces si ustedes observan, hice más o menos un círculo. El círculo viene a pasar un poco debajo de este tercio, ¿cierto? Y saqué esta forma. Entonces ahí ya tenemos la estructura base de lo que va a ser el cráneo, ¿cierto? Entonces dijimos que tenemos la totalidad del cráneo, ¿cierto? Acá le estamos dando la raíz del cabello. Esta primera línea es donde nace el cabello. ¿Listo? Entonces esa es la raíz del cabello. Este tercio de acá, esta línea son las cejas. ¿Listo? Este tercio de acá viene a ser la base de la nariz. La base de la nariz. Acá pues obviamente es donde termina nuestro rostro, ¿sí? Entonces los ojos vienen a quedar obviamente abajo de las cejas. Hago las líneas duras. Recuerden, cuando uno dibuja uno no hace duro los trazos, siempre van a ser muy suaves, pero pues en este caso para que se entiendan. Entonces tenemos los ojos. Entonces los ojos vienen a quedar en el centro de nuestro cráneo, en el centro del rostro, ¿listo? Que hay errores muy comunes, si ustedes observan, acá dejé la raíz del cabello y las cejas, o sea, prácticamente la frente casi que es un tercio del rostro. Es un error muy común que a veces dejan la frente muy pequeña o los ojos muy arriba. Si digamos yo hubiese puesto los ojos en este tercio, va a quedar mal. Entonces vamos a seguir. Entonces, de acá hasta acá, ¿cierto? Yo lo puedo dividir así aproximadamente en 5 partes iguales, ¿cierto? Entonces al dividir esto en 5 partes iguales, en estos voy a ubicar mis ojos. Voy a decir, vuelvo y digo, lo hago duro, pero no quiere decir que uno lo haga así al momento de dibujar. Simplemente es para que se vea en el dibujo, en la cámara. Entonces ahí voy a ubicar mis ojos, ¿sí? Entonces ya tengo ubicados mis ojos. ¿Qué quiere decir esto? La distancia en un rostro visto de frente, la distancia entre los ojos es un tercer ojo. ¿Listo? Que es otro error muy común. A veces dibujan los ojos y los hacen así súper pegados, ¿sí? Entonces no, la distancia entre los ojos es otro ojo. Bueno, acá voy a dibujar más o menos, digamos, dónde vendrían a estar ubicados el iris, las pupilas. Voy organizando mis ojos. Entonces, como ya habíamos dicho previamente, acá vienen las cejas, ¿cierto? En este tercio de arriba, ahí están mis cejas. ¿Sí? ¿Sí observan? Entonces ahí ya tenemos nuestras cejas, ¿vale? En el siguiente tercio, acá dije que quedaba la base de la nariz. Entonces voy a empezar a ubicar, voy a empezar a armar mi nariz. Entonces digamos que la nariz tiene una forma, por así decirlo, piramidal. Entonces
Ya digamos esta parte del estudio de formas de la nariz, de la forma de los ojos, ya sería más adelante. Por ahora simplemente estamos hablando de dónde viene a quedar cada cosa. Entonces ahí ya tenemos ubicada nuestra nariz. ¿Cómo puedo ubicar la boca? Entonces hay dos formas. Entonces en este siguiente tercio yo puedo buscar nuevamente, valga la redundancia, puedo dividirlo en tercios, ¿cierto? Entonces un tercio acá, otro tercio acá, ¿sí? Y este tercio vendría a ser el centro de la boca. Ah, bueno, una cosa que se me pasó acá, por ejemplo, el ancho de la nariz viene a ser con los lagrimales. Entonces eso nos da el ancho de la nariz. Bueno, seguimos acá con nuestra boca, entonces ahí tendríamos el centro de la boca. Acá arriba pues tendríamos el labio superior, no sé, dándole más o menos esta forma. Y abajo tendríamos el labio inferior, ¿cierto? El ancho de la boca viene a ser proporcional con el iris, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de una expresión seria, ¿sí? Si sonríe, si está silbando, enviando un beso o algo, pues obviamente va a cambiar, ¿cierto? Pero digamos que así en una persona seria, vista de frente, el ancho de la boca viene a quedar con el iris de los ojos. ¿Listo? Y este otro tercio que habíamos marcado vendría a ser el mentón. ¿Sí? El mentón o la barbilla. ¿Vale? Digamos que ahí ya tenemos más o menos ubicado las proporciones. Les decía que había dos formas, entonces en esta, si ustedes se dan cuenta, lo dimos en tercios, un tercio acá, otro tercio acá, y en este tercio ubicamos el centro de la boca, y en este tercio ubicamos el mentón, la barbilla. Pero también podría hacerlo entre estos dos, ubico la mitad, y la mitad vendría a ser el labio inferior, y ahí construyo el resto de la boca. Bueno, las orejas vendrían a quedar acá ubicadas con los ojos y la base de la nariz, con las cejas y la base de la nariz. Entonces ahí tendríamos más o menos ya ubicadas nuestras orejas, ¿cierto? Y si ven que se ve, digamos que se ve como humano, se ve como muy real, ¿sí? Ya las facciones y demás, bueno, ya todo eso se va trabajando en el proceso de luz y sombra. Entonces, por ejemplo, miren cómo con el círculo que dibujé inicialmente también me va a servir un poco para guiarme tal vez con los pómulos y demás. Y acá pues ya sería empezar a marcar un poco las facciones, ¿cierto? Si es un rostro más cuadrado, digamos como en este caso que lo voy a dibujar más cuadrado, pues podría ser como para un hombre. De pronto una mujer ya tiene un rostro un poco más ovalado, entonces la siguiente mitad la voy a dibujar un poco más ovalada. Entonces ya ahí ya cambia de pronto entre los rasgos de un hombre y una mujer. ¿Por qué les decía que es importante pensar en que tenemos el cráneo y la base del cabello? Porque obviamente el cabello nos va a dar más volumen, ¿cierto? Entonces si digamos, no sé, tuviéramos una persona crespa, pues lo voy a hacer así como muy rápido. ¿Sí ven? Entonces el cabello me va a generar más volumen. Me va a generar más volumen dentro de esa, digamos, esa cabeza humana. ¿Sí? Y acá pues sería donde viene a salir la parte del cabello. Acá tendríamos de pronto como lo de las patillas y demás. Entonces si ven, ahí ya tenemos a grandes rasgos las proporciones del rostro. Entonces recuerden, la totalidad del cráneo, le damos un pequeño espacio, ese pequeño espacio es la raíz del cabello, donde nace el cabello, lo dividimos en tercios, que esos tercios serían las cejas, la base de la nariz y pues ya digamos la parte del mentón. Y sobre la mitad de nuestro cráneo, la mitad de nuestro rostro, vienen a quedar los ojos. Bueno, entonces espero que lo practiquen, que les haya servido la información. No siempre tengo que hacer toda esta cantidad de líneas y todo, sino simplemente ya poco a poco me las voy aprendiendo, me voy aprendiendo las proporciones y lo voy trabajando gradualmente. Bueno, ahí trato de que se vea un poco mejor en la cámara. Entonces si ven que se ve un rostro proporcionado, no se ve, digamos que deforme o con las partes donde no son, ¿sí? Entonces, por lo general yo siempre uso mucho un eje central y el eje de los ojos para empezar a dibujar.
Eso ya va como en la práctica, como en que cada quien descubre cómo se le facilitan más las cosas y demás. Pero entonces acá tenemos las proporciones del rostro humano. ¿Listo? Entonces muchas gracias, espero que les haya gustado y nos veremos en una próxima oportunidad.